Para algunos, Walpurgis, Beltane. Para otros, Halloween, Samhain. Una festividad donde se habla de la unión de los planos y el acercamiento de los espíritus a nuestro día a día. Bienvenidos a Charlando con Perile, modo Halloween. Notarán dos aspectos distintos el día de hoy. Uno es que no va a ser un vivo, sino que se sube como un video. ¿Por qué? Porque a lo largo del video de hoy van a tener una serie de recomendaciones. Recomendaciones para aplicar durante todo el 31, pero también los días siguientes. Y me pareció más que oportuno que puedan tener desde el comienzo de esta fecha tan importante las recomendaciones. Así que a primera hora del día 31 este video va a estar publicado. Siéntanse en libertad de comentarlo, compartirlo y sobre todo recuerden que lo que ustedes pregunten va a dar pie a nuestros siguientes vivos. Esta festividad genera mucho interés a nivel general, a nivel de humanidad, no solo de los vivos, sino también de los que ya no están. Explico por qué. Porque esta festividad, de cierta manera, mientras en el hemisferio norte se está celebrando Samhain, Halloween, una festividad de conexión con los espíritus fallecidos, de más oscuridad incluso, oscuridad en cuanto a ciclo de la naturaleza, ¿no? Ya aproximándose a entrar en el invierno. Para nosotros, en el hemisferio sur, es Beltane, Walpurgis, una celebración también de conexión con los espíritus que ya no están, un momento de introspección donde la línea entre lo visible e invisible es casi imperceptible. De allí que las recomendaciones de hoy y lo que les voy a ir comentando lo veía muy importante en cuanto a que tengan herramientas. Ese es mi objetivo del día de hoy. Entonces, como punto principal, entender que lo primero que ocurre energéticamente es que los planos están mucho más unidos. Por eso, los fenómenos espirituales y de mediumnidad son más recurrentes. Es en estas fechas donde más llamadas me llegan, más mensajes me llegan respecto a eventos que suceden, sueños, emociones. De repente capaz que volvió un dolor físico que hace mucho tiempo no se tenía. Y es por la propia movilización. Ahora hay como una moda de hablar que quienes sienten dolores próximo al 31 es porque fueron una bruja quemada en la hoguera. Y eso en realidad no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque quien fue quemado en la hoguera no fue quemado en esta fecha precisamente. Habrá casos puntuales que sí, pero en lo general no esperaban en una fecha para hacerlo. Los dolores o sensaciones que tienden a ocurrir en estas fechas es porque hay mucho más movimiento astral. Y si alguien sufre una adherencia, si alguien está parasitado, si alguien tiene de cierta manera como cierta inestabilidad energética o cierta carga energética, en esta fecha vibra. Y esa vibración la podemos sentir como dolores, malestares. Y como la energía está tan revuelta, también podemos llegar a tener pesadillas, insomnio, distintas alteraciones desde lo emocional a lo físico. Sumándole, claro está, el hecho de que en estos días lamentablemente hay muchas personas que lo aprovechan para hacer un daño, para mover energía en contra de otro. Eso enrarece aún más todo lo que está ocurriendo a nivel energético. Y este enrarecimiento termina haciendo que debamos protegernos un poquito más. Pero no protegernos, como se suele pensar, a capa y espada, sino protegernos vibrando de cierta manera. Con determinadas recomendaciones como es el saumar, el mantener
la casa con cierta iluminación, permitir el flujo del aire, no permitir el estancamiento, intentar esa renovación. ¿Por qué? Porque si llega una energía un poco más densa, que no encuentre un clima favorable, todo lo contrario, que encuentre algo en movimiento, en dinamismo. Y allí donde hay movimiento y dinamismo no tiene cabida una energía densa. La energía densa lo primero que va a buscar es que vayas más despacio, que vayas a su ritmo, que te oscurezcas de cierta manera. Por eso, el tener en estas fechas las precauciones. Entonces, una de las preguntas que me hicieron llegar es si tiene trasfondos oscuros estas festividades. Y la festividad como festividad no lo tiene, porque es un momento de conexión introspectiva, de conectar con ese inconsciente. Y digo ese inconsciente como esa fuente de información. Quien ya ha visto mis vivos sabe que toda la información proviene del subconsciente, de ese inconsciente. Y en la medida que recordamos o conectamos con lo que tenemos guardado, en la medida que miramos hacia adentro, más nos acercamos a entender sobre la realidad. Dicho esto, un autor que siempre aconsejo o recomiendo es Carl Gustav Jung, que siempre recomiendo desde las bibliografías, e incluso quien no es tanto de leer y es más de lo visual, hay entrevistas muy buenas que se llegaron a registrar y se han compartido, que le han realizado a él, donde él siempre buscó, de cierta manera, unir lo espiritual con la psicología y lo material. Y es una puerta muy importante de conocimiento, porque dedicó su vida a el desarrollo espiritual mediante la psicología. Dicho esto, les voy a compartir un pequeño fragmento de una entrevista que justamente Carl Gustav Jung habla del inconsciente y del acceder a él. There is a definite inherited complexity. You see, we are born into a pattern. We are a pattern. We are a structure that is pre-established through the genes. It is a biological order of our mental functioning. We are only deeply unconscious of these facts because we live all by our senses and outside of ourselves. If a man could look into it himself, he would discover it. And when a man discovers it, in our days, he thinks he's crazy. And he may be crazy. Como vieron, este video habla de la importancia de mirar hacia adentro, de conectar con uno mismo. Y allí, en definitiva, está toda la información. Más de uno me hizo llegar la pregunta de qué significa un inconsciente bloqueado o no poder acceder a la información. Normalmente somos inconscientes de lo que hay en el inconsciente. No accedemos a esa información, con excepción de cuando miramos hacia adentro. El inconsciente no se bloquea, el inconsciente se protege. Lo que busca es que esa parte consciente sea lo que predomine a nivel de la personalidad, de esa máscara que creamos en nuestro día a día. Porque en la medida que vamos hacia adentro, nos vamos a ir dando cuenta que no somos solamente esa identidad que creímos que somos mucho más, conformamos parte de un todo, y toda esa información absoluta está en el inconsciente. Con la introspección, con la meditación, con los ejercicios, que siempre hago mucha insistencia en que la mediunidad es práctica, práctica y más práctica, y un poquito de teórico para entender esa práctica. En la medida que practiquemos, desarrollamos lo que se llama neuroplasticidad, esa cualidad de generar pequeñas mutaciones, pequeños cambios neurológicos que nos permiten, en definitiva, desarrollar aún más ese acceso al interior, al inconsciente. Y es en este inconsciente que guardamos toda la información, lo genealógico, la conexión con nuestros guías, nuestros propósitos de vida, nuestro tipo de energía,
Por eso el buscar adentro es fundamental. Y allí Carl Gustav Jung, con una sonrisa en el rostro, comenta que es muy probable que si alguien se hace consciente de lo inconsciente y vive desde ese lado, sea tratado de loco. Y que tal vez un poco lo esté. Pero no loco como esa locura que pensamos, ¿no? De esa primera imagen que nos viene a la cabeza. Sino como el arcano del loco. Ese loco que es el que busca lanzarse, avanzar, perseverar, sin importar lo que digan. Creo que allí radica el poder avanzar en identidad interior. No en lo que nos dijeron, no en el vivir por el otro, sino en profundizar en nosotros. En esa peculiaridad que tenemos de tener allí la puerta a una biblioteca enorme con mucha información y mirar hacia afuera, distraernos, perder el tiempo, estar en una rutina agobiante que en definitiva no nos ayuda a acercarnos a nosotros. Con esto no digo que no tengan rutinas, pero sí que tomen esos 15 minutos al día para meditar, para conectar con ustedes. Y estas fechas de introspección son muy importantes porque de cierta manera nos van a permitir conectar con nosotros, con nuestra identidad. Entonces, vamos a ir a algunas recomendaciones respecto a por dónde ir o qué hacer, que lo veo fundamental. Como dije al inicio, sahumar la casa es fundamental. Busquen conseguir mirra, incienso y Feng Shui, que son 3 elementos, 3 resinas. No en incienso, no en varitas, no nada similar, sino la resina. Tomar un mortero, machacarlo y conseguir carboncillos de esos que se encienden, que lo pueden conseguir en cualquier tienda esotérica, en cualquier santería, como le llamen en su país. Y luego de prender esos carboncillos, colocar encima ese polvillo de las 3 resinas para ir sahumando por la casa. Luego de sahumar, abrir bien la casa, airearla, dejar que el sol de afuera entre lo más posible, porque eso de cierta manera armoniza, limpia, despeja, ¿bien? Incluso se ha investigado a nivel de cuánto desintoxica, a nivel de virus y demás, por esas cualidades que tienen las resinas. Otro aspecto muy positivo que energiza la casa es poder tomar una olla. Si es una olla vieja que luego no usemos para comer, mucho mejor. Colocar pino, roble y alguna flor más solar, como puede ser una rosa amarilla o algún diente de león, y dejarlo hervir con agua hasta que aquello vaya teniendo fuerza, aroma, consistencia, y eso lo pueden diluir en agua una vez que enfrió. Obviamente colarlo, filtrarlo, colocar un poco en agua y limpiar los pisos. Eso va a ayudar enormemente a energizar. Pueden colocarle incluso un poquito de miel para que sea conectado con el propósito del dinero, de la abundancia, de esa parte solar que también tiene la abeja, ¿no? Y la miel. Entonces, también para sahumar uno puede quemar laurel, que es muy visionario en estos tiempos. El laurel se usaba de antaño para conectar con los guías, con los dioses. Y puede ayudar en este caso el estar sahumando con laurel incluso para conectar con esa abundancia, tanto de información que llegue como de abundancia económica, abundancia de trabajo, abundancia de movimiento. Siempre aquí lo importante es la intención, donde esté nuestra intención. Otro aspecto muy positivo es el colocar alguna flor en la casa, tal vez algún jazmín, que permita un aroma agradable, que envuelva la casa. Cambiarle el agua día por medio para que no quede esa agua estancada, que esté en movimiento. Estas pequeñas recomendaciones son importantes en estos días, son sencillas de hacer,
se puede conseguir. Si alguna hierba no consiguen, siéntanse en libertad de preguntar en los comentarios y allí estaré atento a responder, porque si bien no está en vivo, buscaré el tomar sus preguntas para ir respondiéndoles o dándoles alguna recomendación si algo no fui del todo claro en estas fechas. Otro aspecto importante es que hasta 7-8 de noviembre aproximadamente no reciban regalos, así de antipático como suena. Si pueden postergar los regalos, mejor. Y cuando reciban un regalo, obsérvenlo intuitivamente, para evitar eso que les dije hoy al inicio, que alguna persona malintencionada nos acerque, materialmente hablando, a alguna energía densa. Bien, la mayoría de las veces pasa que ese enviar de energía negativa no es así, presencial, un regalo, sino que es algo a distancia para que no nos enteremos y no tengamos las defensas altas. Pero, si ocurriera, estar atentos. Obviamente, si su cumpleaños cae justo ahora, allí aceptamos los regalos, pero los observamos con intuición. No con prejuicio, que no es lo mismo. Intuición, de cómo me siento con esto que me regalan. Entonces, otra de las preguntas que me hicieron es cómo ven los espíritus tanto en este periodo de tiempo como en general. Y allí he de responderles que depende mucho de qué tipo de persona estemos hablando que haya fallecido. Explico esto. No es lo mismo una persona que falleció en la Segunda Guerra Mundial y quedó en ese conflicto de guerra a quien muere en la actualidad o en su día cotidiano. Explico por qué. Supongamos que tenemos una persona, llamémosle, no sé, Mateo. Mateo fallece en esa Segunda Guerra Mundial y era un soldado en el campo de batalla. Fin de la historia. Empieza su camino espiritual, está aferrado a un bajo astral, así que se mantiene como en ese bucle. Que ahora después vamos a ver algunas de los tipos de manifestación y que es un bucle. Pasa el tiempo y en ese terreno, antiguo campo de batalla, se construye un centro comercial, un shopping. Ana un día va en la noche pasando por ese centro comercial y se topa con Mateo y ve un soldado que está en actitud defensiva y puede llegar hasta agredir energéticamente a Ana. Ahora, ¿quién llegó primero? Ese soldado. ¿Quién llegó después? Es Ana, por lo que la intrusa es Ana en realidad. Entonces, acá es entender que ese soldado va a seguir pensando, va a seguir viendo el plano desde su concepción. Un espíritu de tiempos más remotos, donde no existía un auto, le va a costar enormemente comprender qué es ese transporte o esa tecnología o ese movimiento específico. Con el tiempo algunos aprenden, pero la mayoría de los que se quedaron aferrados a un plano vibracional más denso, realmente no van a aprender sobre eso, sino que solamente van a observar desde su concepción, que es lo que los ató en definitiva. Ahora, también hay espíritus que integran la realidad que vivimos y ven la casa sin ningún tipo de problemas, pero tal vez porque perteneció a su época esa casa, o al menos parte de ella. De allí que a veces las manifestaciones tienden a ser en una zona en particular de la casa, que era seguramente lo que estaba construido antiguamente. Imaginemos que conocemos un lugar y nos podemos mover solamente en aquello que conocemos. Eso hace que para ciertos espíritus sea muy limitante y no puedan expresarse libremente. Otros, en cambio, puede que ni siquiera noten la casa, que vayan de un lado a otro sin ningún tipo de limitante, porque para ellos esa casa no existe. Fue construida en tiempo después. No olvidemos que todo esto lo estamos viendo desde una concepción lineal.
donde contemplamos pasado, presente y futuro. Y es en esta concepción en la que los espíritus se mueven, porque en definitiva son personas que trascendieron a otro plano. Y allí hay otro concepto más que interesante, que es el de los tipos de espíritu que existen, que no es uno ni dos, sino que son gran variación. Por eso cuando alguien me acerca a un caso y me dice, me está pasando esto, esto y esto, ¿qué puede ser? Siempre les digo lo mismo. Necesito ver fotos de la casa, fotos del lugar, entender un poco qué está pasando, cómo es la manifestación, en qué país o en qué zona ocurrió, porque no es lo mismo la creencia de un espíritu en Uruguay que en África. Son espíritus distintos, pero por su manera vibracional de moverse. Entonces, para explicarles o ejemplificarles un poquito más esto, les voy a contar algunos de los tipos de energía, algunos muy raros que me he topado con el tiempo y que me han demostrado que sin lugar a dudas no dejamos de aprender del plano espiritual. Uno de ellos, que me he topado pocas veces, de hecho, le llamo cúmulo. El cúmulo es una agrupación de energía densa, de una serie de espíritus que ya no tienen una conciencia de sí, sino que es como una gran nube negra, amorfa, la cual no busca hacer daño. De hecho no tiene ese tipo de interacciones, sino que en realidad lo que busca es su autoprotección y mantenerse en su existencia. Normalmente se los tiende a ver en sótanos muy oscuros, subsuelos, líneas de subterráneo, en donde no van a ser perturbados en lo que necesitan, porque incluso necesitan cierta humedad. Estos espíritus, o este conjunto de espíritus que genera el cúmulo, con el tiempo va a evolucionar, se va a iluminar y va a trascender a otras formas de energía. Una de las leyes universales promulga y explica que como es arriba es abajo. Y en este como es arriba y es abajo, también se aplica el cúmulo. Esa masa densa del plano bajo, encima en el plano alto también. Es esa luz, esa iluminación, ese cúmulo energético positivo que envuelve muchas situaciones y muchos movimientos. Entonces, eso no hace que el cúmulo sea negativo, pero si una persona llegara a tener contacto con un cúmulo, ya sea por accidente, remodelación o transitaba por allí y no había opción, puede llegar a sentir como una descarga eléctrica, un frío casi congelante y en algunos casos algo similar a una parálisis. Y el cúmulo no se comunica, es evasivo, entonces a veces tiende a ser complejo el poder permitir la liberación de esa energía y explicar o terminar de dilucidar de qué se trata, porque tiende a dar mediciones energéticas muy altas, tiende a tener manifestaciones, pero no comunicación. El cúmulo no se comunica. De allí que también entender los tipos, con el tiempo, entender los tipos de espíritus o de manifestaciones nos ayuda tanto en la investigación como en el poder ayudar al otro a entender que no todos los casos son iguales y que no todo, por más que parezca, debe de seguir la misma línea. Deben de cumplirse una serie de características para que alguien vaya y diga, sí, esto es un cúmulo. Otra manifestación que me topé con el tiempo es lo que yo llamé simiente negra o semilla negra. Aclaro que estos nombres fueron nombres que les di acorde a lo que veía y lo que más me parecía que se adaptaba.
no es una información que vayan a encontrar por allí, sino que es en base a todos estos años de ir, investigar, conectar, observar el lugar, casos de familias que me han llegado para ayudar, limpiezas que he hecho, donde me he topado con esos fenómenos. Recuerdo una vez, la familia planteaba y expresaba que estaban cansados, como sin motivación, muchos dolores físicos, es como si algo los estuviera consumiendo. Pero en la casa no había ninguna manifestación, ellos simplemente tenían mucho dolor de cabeza, se sentían agobiados. La casa era amplia, pero pese a que era amplia se sentían que cada vez era más chica y había menos espacio, o así lo sentían. Las discusiones familiares carecían enormemente de sentido. Parecía que en cualquier momento se iban a separar, pero como no había un motivo o un fundamento, quedaba por eso. En esta situación, ellos lo que más les extrañaba es que nunca vieron un espíritu, nunca se les apareció algo, simplemente era un deterioro constante. Incluso el consumo eléctrico de la casa era muy alto, había continuas fallas eléctricas, pese a que habían hecho toda una instalación nueva, eso terminaba rompiéndose. Y el consumo no coincidía con lo que ellos utilizaban. Es como si algo más estuviera drenando a la casa. Allí, al investigar, interiorizar, poder explorar, me topé con esto que yo les comento como simiente negra o semilla negra, que son como una especie de raíz o una especie de hiedra, como para que lo tengan visualmente, que se expande negativamente como raíces oscuras, que conectan con un espíritu, con una entidad antigua, en la mayoría de los casos, que aprendió a parasitar, no a manifestarse, sino a parasitar desde esas venas, esas raíces. Y es en esta manifestación que una vez que se ilumina, se ayuda a desprender eso, el ambiente cambia totalmente. Y incluso el deterioro de la casa, que es otra de las cosas que olvidé mencionar, se detiene. Es acá donde uno dice hasta qué punto debemos de ignorar lo espiritual, porque en definitiva lo que funcione o no en lo material, lo que se mueva o no en lo material y en la vida del día a día, tiene que ver con lo espiritual. Y si sabemos apreciar qué es lo que se trancó, dónde y de qué manera, creo que podemos ayudar enormemente a generar un cambio positivo. Y ese siempre va a ser mi objetivo, poder transmitirles, aunque sea un granito de arena, para su camino, para su aprendizaje y para que se cuestionen, que eso es objetivo fundamental. Otro concepto de manifestación de espíritus son los espíritus deformes, que no es hablarles así despectivamente, sino por realidad. ¿Qué ocurre? Cuando un espíritu se fallece de determinada manera, supongamos que falleció delatando al otro, y cargó con esa culpa de haber delatado a un hermano, un amigo, etc. Es allí donde al fallecer va a cargar con eso, y si no lo libera y continúa densificándose, va a llegar un punto con el correr del tiempo, que además aclarar que el correr del tiempo para los espíritus es muy distinto, no es lineal como el nuestro, ya que para ellos tal vez en el mundo de los vivos pasaron 3 días, pero para ellos fueron décadas, o al revés. Eso es muy variable de la observación de cada individuo. Entonces, ese espíritu se va olvidando quién fue, pero lo único que recuerda con certeza, que es lo que lo mantiene atado, es que delató a alguien. Entonces, con el pasar del tiempo y al conectar con ese espíritu, vamos a ver un espíritu con la boca muy grande, o la
la lengua muy larga. Una imagen que nos remite o nos recuerda es la de la película Beetlejuice, donde muestran justamente en sus películas esos espíritus que quedaron aferrados a su muerte y que en definitiva en ese bajo astral muestran su forma de ser. Es una película que recomiendo si la miramos con esos ojos, una película que viene a mostrar esos espíritus deformes que se han olvidado realmente de cómo llegaron allí, pero que lo único que recuerdan es esa actividad, esa emoción que los mantuvo atados a ese plano. Entonces, creo que es fundamental el entender que el plano espiritual es enorme en manifestaciones y que allí va a depender de nosotros empezar a interiorizarnos en ello, a cultivarnos en aprendizaje y de cierta manera a cuidar la vibración que estamos teniendo en definitiva. Otro aspecto u otro tipo de espíritu o manifestación que he visto es el fenómeno del bucle. El bucle es como una rueda cíclica donde un evento se repite una y otra vez, casi siempre asociado a la muerte de ese espíritu. Y aquí es donde podemos hablar de manifestación de espíritu o de memoria. Bien, explico. La manifestación de un espíritu es cuando realmente el espíritu quedó aferrado a esa causa de muerte, esa tragedia o lo que ocurrió. Y el espíritu revive una y otra vez lo mismo. Distinto es la memoria, que se activa en determinadas fechas y se revive la imagen, pero no hay un espíritu asociado. Es esa vibración que se activa. Bien, es una memoria. Recuerdo un caso, no voy a dar nombres para no señalar el lugar, porque además es un lugar conocido, que ocurrió hace muchos años, un incendio que fue tapa de muchos periódicos. Este incendio enrarecido, extraño, tuvo una serie de víctimas, bien, que tampoco voy a dar muchos detalles, que lamentablemente estaban dentro en el momento del incendio. Y digo enrarecido porque hay causas que no quedaron investigadas, no quedaron claras, y quedó como un accidente, cuando en realidad no lo había sido. Lo interesante de ese caso es que ese piso en particular, que fue donde se comenzó el incendio, en determinadas fechas o determinadas horas, quienes buscan regular la temperatura del edificio notan que en ese piso la temperatura es más elevada. Es, digamos, más difícil de nivelarla. Siendo así que incluso en completa madrugada han saltado las alarmas de los extintores advirtiendo que había fuego. Han llegado incluso bomberos a mitad de la madrugada a romper las puertas, pasar y que no hubiera nada, ningún incendio. Incluso se relata que una vez llegó un bombero nuevo a esta llamada de emergencia aparente y al subir el piso ve a una mujer quemada pidiéndole ayuda. Claramente entró en desesperación, en intranquilidad. Bajó rápidamente a avisar que por favor llamen a un médico, que llamen ayuda porque había una mujer que precisaba asistencia. Buscaron tranquilizarlo, buscaron a la mujer, no estaba. Y allí los que ya tenían más tiempo de experiencia conociendo ese edificio fueron entendiendo por dónde venía la historia. Revisaron la cámara y lo único que se veía era a él mirando un punto, como si allí hubiera algo, y yéndose corriendo a pedir ayuda.
Obviamente el informe no va a ser más que estrés, sugestión. Pero hasta qué punto ese muchacho no tenía una mediunidad que estaba allí, durmiendo, esperando a cuando, cuando se necesite, porque la mediunidad está a servicio de. Y si había una posibilidad de ayudar, tal vez era ese el momento. Hasta hoy día ese edificio tiene esas manifestaciones, ese bucle en el cual se manifiestan, sobre todo en estas fechas donde los planos se unen. Incluso a sus funcionarios le comienzan a pasar una serie de cosas en torno a estas fechas. Y allí es donde realzo, remarco la importancia de conocer la historia, conocer cómo se mueve la energía, porque en la medida que vayamos comprendiendo un poquito más sobre cómo ocurre en definitiva la historia, no solo vamos a evitar repetirla, sino que también vamos a poder ayudar a los olvidados, aquellos que quedaron detrás y que no pudieron tener esa palabra de ayuda. Entonces, otra de las recomendaciones que doy para estas fechas, además de sahumar, como dije hoy, mantener esa vibración alta, es tomarse 15 minutos de respiración, de conectar con sus guías. En estos días voy a estar subiendo una meditación para empezar a acercarse un poquito más a los guías. Recuerden, quienes quieran hacerse miembros pueden hacerlo. Allí cada cierto tiempo subo alguna melodía para meditar, alguna información, material teórico y algunos ejercicios que estaré subiendo exclusivo para miembros. Y aprovecho ya a agradecer a todos aquellos que han confiado en mi trabajo y se siguen sumando a las membresías. Decirles que poco a poco, en la medida que vaya siendo notificado de que se sumaron, los iré agregando a los agradecimientos finales de los videos. Y ya disculparme si alguno de los últimos que se suscribió a estas membresías no está en el final de este video, pero es simplemente por un tema de los tiempos. Bien, ya en el próximo estará. Pero volvamos al eje, al inicio, que me voy por las ramas. No olviden de sahumar, no olviden de energizar. Otra recomendación que les puedo dar es el colocar amatistas a lo largo de la casa, o al menos una en la sala principal. Tiene su favor y su contra, porque la amatista también puede generar grandes percepciones. Si ya alguien tiene muchas percepciones, no aconsejaría la amatista sino un cuarzo rosa. Siempre es cuestión de ver un poco qué es lo más adecuado para cada uno, y qué es lo que necesita más y qué es lo que necesita menos. El poder limpiar los pisos, como les había dicho, agregaría también a la combinación eucalipto que pueda conseguir, porque deja un agradable aroma, pero también energiza y limpia. Y si bien no es de estas tierras, creo que ha sido profundamente difundido a lo largo del tiempo y a lo largo de los distintos lugares. Luego del sahumar, que también hay quienes sahuman o queman ruda para poder limpiar, y eso está muy bien también. Algunos incluso llevan una ramita ruda consigo para absorber todas estas energías dispares. Recuerden que si hacen eso, esa ruda luego la dejan en algún lado de la naturaleza, algún monte, la dejan para que esa carga se suelte, se vaya fuera de casa. Bien, si no pudieran hacerlo, simplemente tirarlo y sacar la basura ya ese mismo día. Por regla general tiende a tolerar unas 24 horas de estar absorbiendo, aceptando, claro, que pueda alargar algún aroma no tan agradable cuando haya alguna energía un poco compleja. Vengo pensando un poco
las recomendaciones fundamentales que les daría, porque disfruten de estas fiestas, que es lo importante, desde el lado de saber que sus ancestros están más cerca, que hay un acercamiento espiritual importante, y que si tienen sueños anótenlos, disfruten. Es verdad, hay energía entremezclada, hay mucho estrés, la gente cuando va en la calle parece que está como acelerada, no pensando, eso genera más accidentes también en estas fechas. De allí que si tienen que conducir, vayan con tranquilidad, sin apuro. Si tienen que tener una reunión importante, con tranquilidad, no se apresuren. Todo aquello que ustedes hagan para apresurarse puede complejizar las cosas. No hay apuro, disfruten más de la vida, salgan un poco de la rutina diaria y ese estrés constante, porque en definitiva termina perjudicando. Entonces, algo que les voy a recomendar es el que puedan luego desahumar, iluminar, mover la energía, ordenar. Eso es fundamental porque si hay mucho caos, mucho desorden, tiende a llamar también desorden, tiende a llamar espíritus densos. Muchas veces me ha pasado en casas que allí donde está esa entidad o energía más densa es justamente en el depósito, en el cuarto olvidado, allí donde se guarda todo lo que sobró. Intenten que todas las habitaciones se iluminen, o al menos mover, limpiar, ordenar. Eso es importante. Por otro lado, el consejo que les iba a dar es que se tomen esos 15 minutos de introspección, meditación, para conectar con ustedes, en definitiva. Y en esa respiración intenten recorrer mentalmente su cuerpo, ver cómo está, cómo se siente su cuerpo, qué precisa su cuerpo. Esa información está en ustedes y si se lo permiten, van a conectar con ello. También recorrer el lugar, conectar con el lugar, ver si sienten algún tipo de energía densa o alguna zona que precise algo, porque la casa les va a hablar vibracionalmente. Esa mediunidad tiene la peculiaridad de poder acercarse a esos planos. Entonces, dicho estas recomendaciones, les invito a disfrutar, sobre todo. Con las creencias de cada uno podrá decorar más, decorar menos, no decorar nada, pero es una gran oportunidad de introspección. Hago énfasis en ello. Es una gran oportunidad de conectar con ese subconsciente, con esa información que tanto nos da. Entonces, y en ese dar y recibir es muy importante el escribir. Tienen un sueño, lo escriben, hacen una meditación y lo escriben. ¿Por qué? Porque en estas fechas también va a estar muy volátil la mente, la memoria. Les va a costar mucho conducirse, mantener una línea y de repente capaz que se olvidaron lo que comieron hace 10 minutos. Y es parte también de todo el aceleramiento que estamos llevando. Entonces, ya cerrando un poco el capítulo de hoy, recordarles que la mediunidad no es algo negativo, es algo que todos traemos y en estas fechas puede relucir. Si están transitando algo, les está ocurriendo algo, siéntanse en libertad de escribirme. Si no respondo, insístanme, porque a veces o demora llegar el mensaje o se mezcla con otros y puede que no lo termine leyendo. Pero más allá o más acá siempre voy a buscar el dar al menos algún consejo o por dónde desde mi lado llevaría ese caso si les está pasando algo. Y no pierdan la oportunidad, y no quiero ser insistente, de conectar con ese gran potencial que tenemos todos, que es la mediunidad. Y si llegaste al video de hoy, si estás viendo hasta este momento, es porque realmente hay algo que en tu interior te inquieta sobre entender más de lo invisible, y espero que este espacio te haya ayudado al menos a entender que los días de muertos también son días de los vivos
y de conectar con los mensajes importantes. Gracias por estar, nos vemos muy pronto y muy prontito, en base también a los comentarios, estaré subiendo nuevos videos y nos vemos en el próximo video. Hasta el jueves próximo.